Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la declaración de Susana Rivero. A pesar de que el juez una y otra vez le aclaró que no estaba en medio de un debate, sino en su declaración como testigo en el juicio contra Yanine Áñez en el caso Golpe 2. Escuchemos las palabras de Susana Rivero y luego continuamos. La ex primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, también compareció este martes en calidad de testigo, donde reiteró que Áñez se proclamó en el cargo de forma irregular. No hay ningún argumento posible, ni fáctico, ni de sentimientos, ni siquiera legales, que respalden la ruptura constitucional que se dio en esos días. No hubo nunca un vacío de poder. Adriana Salvatierra anunció que iba a renunciar, pero ella y yo estábamos conduciendo el diálogo político para encarar una transición constitucional. El mismo 12 de noviembre, en horas de la mañana, en la Universidad Católica, cuando la señora Áñez ya había tomado posesión del despacho de Salvatierra. Entonces, eso es lo que se está dilucidando en este juicio. Se intentó durante todo un año decirle al país que hubo vacío de poder, que no habían autoridades que asuman. Estábamos aquí y ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos y ustedes fueron los que transmitieron al vivo absolutamente todos los actos que pasaron el día 12, cuando la señora Áñez, sin quórum, sin nadie, sin cumplir ninguna norma, se autoproclamó primero presidenta del Senado y luego presidenta de Bolivia. Señora Rivero, usted ha manifestado que ha reunido con varias personas de diferentes tendencias políticas. La pregunta es, ¿en esa reunión estaba presente alguno de los miembros del Estado Mayor? Por supuesto que no estaba, abogado, no estaban los... pero yo no me pregunto al mismo tiempo qué hacía el avión Casaca 8 encima de mi nuca y los tanques militares en las calles, si no era el comando el que los mandaba. Mucho, le agradezco. Es usted muy gentil. Sí, que ha respondido y ha señalado también consideración. Pregunta, señor presidente, ¿lo conoce usted al señor Gustavo Arce San Martín? Lo conozco, todo el mundo sabe quién conformaba el Estado Mayor y el Alto Mando, más aún si yo estaba en la directiva de la Cámara, en una institución que debe conocer cuáles son las autoridades militares en ese tiempo. Muchísimas gracias. ¿Tuvo usted algún contacto con el señor Gustavo Arce San Martín los días 11 o 12? Por supuesto que no, y le vuelvo a reiterar, mi pregunta era ¿a quién le respondía a su cliente? Si no le respondían a las autoridades que estaban en el mando en ese momento. Señora testigo, le voy a pedir por favor que únicamente se refiera a que no ingrese en debate con ninguna de las... Señor juez. Evidentemente, bueno, he terminado, señor presidente, no es un debate político, por eso yo decía... Se tiene presente lo manifestado, doctor. De igual forma, y con las recomendaciones anteriormente señaladas, si concede usted la palabra, señor abogado del coacusado Pastor Mendieta. Muchas gracias, señor presidente. Señora testigo Rivero, ¿puede usted manifestarnos en qué fecha surge la jurisprudencia que establece la sucesión ipso facto a la que usted hizo referencia, por favor? Solamente mencioné la sucesión ipso facto a la que intentan alegar como excusa a lo que hicieron en la Asamblea Legislativa el 12 de noviembre, pero es una jurisprudencia que corresponde a la gestión de Jorge Quiroga el año 2001, cuando el Estado plurinacional no existía y cuando la Constitución era otra. Señora Rivero, ¿conoce usted al general Jorge Pastor Mendieta Fesufino? Y en caso de que lo conociera, ¿participó este señor en la reunión que usted hizo mención en instalaciones de la UCB? Me ratifico en mi respuesta anterior. Conozco al señor Pastor Mendieta, el jefe del Estado, el jefe del Ejército, de la Fuerza del Ejército.
no estaba en la reunión porque no tenía nada que hacer un militar en una reunión de organizaciones políticas que tenían que conducir una transición. Muchas gracias, señora. Pero más bien le pregunto a su cliente qué hacían las tanquetas en la calle. Muchas gracias, señora testigo. Recordarle nuevamente a la señora testigo que no está en discusión, en debate usted con las partes. Usted únicamente tiene que prestar su declaración con relación a los hechos que han acaecido en fechas 10, 11 y 12 de noviembre. Y cualquier respuesta tiene que estar dirigida a este tribunal, evitando la confrontación innecesaria con las partes procesales. Es la última recomendación que le voy a hacer a la señora testigo, por favor. Adriana Salvatierra y yo estábamos en La Paz, no hubo nunca un vacío de poder. Adriana Salvatierra anunció que iba a renunciar, pero ella y yo estábamos conduciendo el diálogo político para encarar una transición constitucional. El mismo 12 de noviembre, en horas de la mañana, en la Universidad Católica, cuando la señora Áñez ya había tomado posesión del despacho de Salvatierra. Entonces, eso es lo que se está dilucidando en este juicio. Se intentó durante todo un año decirle al país que hubo vacío de poder, que no habían autoridades que asuman. Estábamos aquí, ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos y ustedes fueron los que transmitieron al vivo absolutamente todos los actos que pasaron el día 12, cuando la señora Áñez, sin quórum, sin nadie, sin cumplir ninguna norma, se autoproclamó primero presidenta del Senado y luego presidenta de Bolivia. ¿Qué se trataron en las reuniones? Se hablaba de que ahí se había acordado que Áñez asuma la presidencia. Si hubiera sido así, hubiéramos estado todos con ella, ¿no? Eso es una falacia. Lo que se habló ahí fue de procedimientos. Y les recuerdo también al país que esta no es la primera transición en crisis que nuestro país tiene. Pasó así cuando Rodrigo Bercé, pasó así contra Carlos Mesa. Y las fuerzas parlamentarias conversan, se ponen de acuerdo, convocan a sesiones, hablan con sus bancadas, porque ese es el trabajo parlamentario. Y eso es lo que estábamos haciendo. ¿Por qué Adriana Salvatierra no asumió el poder? Él anunció el domingo que no iba a asumir, porque su familia estaba perseguida y acosada como las familias de todos. Pero esto tenía que cumplir un procedimiento que no se le permitió porque había mucho apuro en asaltar el poder. Doña Susana, si no había un vacío de poder, ¿quién gobernaba después de la renuncia de Evo Morales? Eso es lo que en este juicio se tiene que dilucidar. ¿Quién mandaba? ¿Por qué los militares daban asistencia y los policías daban asistencia a una tercera funcionaria de la directiva del Senado, cuando la presidenta del Senado y la que presidía en diputados, que era yo, andábamos perseguidas por un avión caza K-8? Eso es lo que en este juicio se tiene que dilucidar. Por su parte, llegó hasta el Salón Rosa del Tribunal Departamental de Justicia la ex senadora Carmen Eva González, quien también se presentó como testigo. Ahí debería estar Evo Morales para parar ese vandalismo, no que se da la fuga como un delincuente. Y eso el país sabe, el país es consciente. Entonces acá no hay por qué tapar el sol con un dedo. Se espera que se amplíe una tercera jornada de declaraciones para los testigos de descargo. En este proceso, Áñez es procesada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Las declaraciones iniciaron el pasado lunes entre varios testigos, entre los que todavía resta escuchar a la expresidenta del Senado y ahora alcaldesa del Alto, Eva Copa, entre otras exautoridades. Esas fueron las palabras de Susana Rivero. En la parte que se escucha su participación en este juicio oral, dijo que es irrelevante lo que se discutió en la Universidad Católica en 2019, porque la tarde de ese día concretaron los ilícitos. En el juicio oral, la exdiputada dijo no tener animadversión contra Yanine Áñez. La ex primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, compareció este martes en calidad de testigo dentro del caso denominado Golpe de Estado 2, en el que se juzga a Yanine Áñez y otros procesados. Durante la jornada, la ex legisladora reiteró que Yanine Áñez se proclamó en el cargo de forma irregular y que la reunión entre las fuerzas políticas en la Universidad Católica de Bolivia fue irrelevante por lo que sucedió horas después.
El día 12 de noviembre a horas 11 a.m. Adriana Salvatierra me convocó a esa reunión en la Universidad Católica. Entiendo que yo manejaba perfectamente los reglamentos camarales. Al ser abogada y tener mucha experiencia legislativa, en esa reunión expresé que lo que correspondía era convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa para poner en consideración las renuncias de Evo y Álvaro. Les expresé, sin embargo, que teníamos que reunir a nuestra bancada para poder continuar con lo que correspondía a la sucesión constitucional, manifestó ante el tribunal. Mientras se realizaba este diálogo político, personal de Adriana Salvatierra le comunicó que desde mañana Yanine Áñez ya había tomado la posesión del despacho de la presidencia con su personal, con policías, y que no dejaban entrar a nadie a sus despachos, aseguraba Susana Rivero. Dijo que fue esa tarde cuando la entonces senadora intenta realizar una sesión del Senado y que, pese a no tener quórum, se proclama presidenta del Senado y después presidenta de Bolivia. En todo caso, el inicio de este diálogo político que intentamos hacer Adriana Salvatierra y yo, como presidentas del Senado y de diputados, en tanto no se considerara la renuncia de Adriana Salvatierra, es absolutamente irrelevante a los hechos que se concretaron en los ilícitos en horas posteriores. Es absolutamente irrelevante lo que se discutió en esa reunión en la Universidad Católica. Absolutamente infructuosa esa reunión porque en la tarde se concretaron los ilícitos sin cumplir ninguna norma. Susana Rivero detalló cómo se produce la sucesión constitucional en su conocimiento si renuncia el presidente y el vicepresidente del Estado. Como fue el caso de Evo Morales y Álvaro García Linera, el Ejecutivo pasa ipso facto al o la presidente del Senado, en este caso Adriana Salvatierra. Si esta renuncia, asume el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Si este renuncia, le corresponde al primer vicepresidente de diputados, puesto que aseguró ocupar ella hasta el 14 de noviembre de 2019. Convocará elecciones para que en 90 días se configure el órgano ejecutivo. Yanine Áñez será entonces segunda vicepresidenta del Senado, por lo que presuntamente podía reemplazar a Adriana Salvatierra en tareas administrativas simples, pero no ocupar la titularidad. No había vacío de poder en ninguna de las dos cámaras. Adriana Salvatierra y mi persona estábamos en La Paz. Sin embargo, si por alguna razón nosotras no pudimos estar en el hemiciclo de la Cámara, la señora Yanine Áñez podía reemplazar a Adriana Salvatierra en tareas administrativas simples, pero en esta oportunidad nosotras estábamos en La Paz, por lo tanto no necesitábamos que nadie nos reemplace, apuntó. Quiero aclarar que conozco a la señora Yanine Áñez de casi toda la vida. Es de mi departamento, yo no tengo ninguna animadversión con ella. Hemos sido colegas, muchas veces hemos coincidido en los viajes de ida o de vuelta en nuestro trabajo parlamentario, pero no me puedo callar en esta oportunidad ante semejante afrenta al Estado de Derecho y a la propia Constitución. Y por eso vine como testigo ante la convocatoria de la Procuraduría, dijo Susana Rivera. Yanine Áñez es procesada en este caso por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Así iniciaron las declaraciones de los testigos, entre quienes también se encuentra Adriana Salvatierra, Eva Copa y Víctor Borda. Susana Rivero chocó con la defensa de militares durante su declaración como testigo. Durante su testimonio, Susana Rivero insistió que la línea de sucesión la anteponía a Yanine Áñez, según su interpretación de la Constitución. La exdiputada del MAS, Susana Rivero, afrontó a los abogados que defienden a los representantes del Estado Mayor involucrados en el juicio por el caso Golpe 2. Durante el interrogatorio de varios de los letrados defensores, Rivero increpó a los mismos y cuestionó sobre la presencia de tanques y aviones en las calles de La Paz. El juez responsable de esta audiencia llamaba la atención en varias ocasiones a la exdiputada para pedirle que se aboque a responder a las preguntas hechas por la defensa,
La estrategia asumida por estos buscó desvincular a sus defendidos de las determinaciones asumidas durante las reuniones realizadas en la Universidad Católica Boliviana del 10 al 12 de noviembre de 2019. Respecto a la línea de sucesión, Susana Rivero reiteró que la misma le correspondía a ella por delante de Yanine Áñez. Refirió que la Constitución avala este argumento. La prelación, jerarquía y cupos establece que la sucesión remite de la presidencia de senadores a la presidencia de diputados y después pasa a la vicepresidencia, por lo tanto no es transversal sino vertical, explicó la exdiputada, obviando que ella renunció mediante su cuenta de Twitter, mensaje que horas después eliminó. Según la interpretación de Susana Rivero, ella estaría antes que Yanine Áñez en la sucesión presidencial, ya que ejercía como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Una visión al texto constitucional refleja en el artículo 169 que en el caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o el presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente y la falta de esta o este por la presidenta o el presidente del Senado y la falta de este o esta por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En el último caso se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. En la Carta Magna no se detalla cómo proceder ante la ausencia de los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados. Rivero reclamó su derecho a la sucesión y por tanto señaló que la actuación de Yanine Áñez fue ilegal. Rechazó la existencia de una renuncia a su cargo de vicepresidente de diputados antes del 14 de noviembre de 2019. Sin embargo, varios medios informativos revelaron la existencia de un Twitter correspondiente al 10 de noviembre del año 2019 publicado por Susana Rivero, en el cual se muestra una carta de renuncia irrevocable al cargo de primera vicepresidente de la Cámara de Diputados. Este Twitter fue borrado en la cuenta de Susana Rivero. La exdiputada desmintió la existencia de dicho comunicado el 19 de junio del 2021. Y señaló que si fueron capaces de matar diciendo que el pueblo se disparaba a sí mismo, de organizar ataques simultáneos de varios de nosotros, sufrimos a la misma hora, de marcar a nuestros hijos menores amenazándolos de muerte, son capaces de todo, incluida la fabricación de renuncias fake. Para Rivero, Yanine Áñez solo podía reemplazar a Adriana Salvatierra en tareas administrativas simples, como convocar a la sesión, por ejemplo. Reconoce que la sucesión presidencial de la exmandataria se argumentó de acuerdo a un mecanismo existente a la jurisprudencia conocido como el ipso facto, que está pensado para quien está en la línea de sucesión. Durante el interrogatorio por parte de la defensa de Yanine Áñez, los abogados del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría trataron de inviabilizar sus preguntas al considerarlas capciosas y sugestivas. No obstante, el juez dispuso que la testigo respondiera a las mismas cuestionantes. ¿Qué opinan ustedes frente a las declaraciones de Susana Rivero? Ella reclama que la sucesión le correspondía a ella. No quiere reconocer que ella renunció mediante su cuenta de Twitter. ¿Qué opinan ustedes? Al parecer no hay un relato único y oficial por parte del movimiento al socialismo, porque el relato de Susana Rivero no coincide con el relato de Adriana Salvatierra, quien entonces era la presidenta de la Cámara de Senadores. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Susana Rivero en sus declaraciones en este juicio oral por el caso Golpe 2, sus declaraciones como testigo.